un título de la Universidad de Granada, cátedra de la UNESCO, pude desarrollar una línea criminológica y para la ciencia y para la paz que se llama Criminología para la Paz. Bueno, hoy he tenido el placer y digamos el honor de ser invitado por este instituto para compartir el análisis no jurídico, repito, no jurídico, sino criminológico y victimológico de la criminalidad del adolescente y de la criminalidad en menores de edad. No voy a entrar, este es un tema social que podría confundirse con un tema político. Quiero dejar muy claro que todo lo que voy a expresar es producto de la investigación y algunos ejemplos que voy a dar son el resultado de lo que se analiza por observación en lo que pasa en este país. Por lo tanto, no responde ni a una característica ideológica ni a una actividad política. Dicho esto, eh, el título de esta ponencia es Análisis de teorías de la criminalidad en adolescentes infractores. Es decir, ¿por qué un adolescente, por qué un niño decide cometer infracciones tipificadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal, tanto en el Ecuador como en todo el mundo? Y quiero empezar con una anécdota, una pequeña anécdota. Cuando yo fui director de la penitenciaría del Litoral en el año 2008, en aquella época no había la violencia como la vemos ahora, si no había tantos grupos criminales establecidos en nuestras cárceles, sino que básicamente eran dos grandes ramas que se les conocía como los cubanos, como los rusos, al menos en la cárcel en la que yo era director. Y por supuesto habían dos cabezas de cada una de estas ramas criminales, ¿no verdad? Y yo recuerdo haber conversado con un guía que ya tenía 34 años en el sistema y me dijo, vea abogado, tal persona, yo los conozco prácticamente desde que nacieron. Algunos, algunos de los cuales los, los conozco de 3 generaciones atrás. Es decir, sus padres los que eran digamos, los jefes de estas bandas, ya habían estado presos. Y este guía los recordaba porque cuando eran pequeños lo iban a visitar a sus padres. Pero como si esto no fuera poco, también recordaba cuando estos padres visitaban a quienes vendrían a ser sus abuelos. Entonces, yo siempre me concentro cuando trato de entender el problema de la criminalidad en 3 factores, básicamente. El factor sociológico, el factor cognitivo-conductual y el factor sociológico eh, y psicológico que produce la persona, más allá del tema legal, porque ya el cruce, digamos, la activación del tipo penal es el resultado, digamos, de una contención de todos estos factores que pueden generar la delincuencia, ¿no? Ya veremos a medida que vayamos avanzando en la charla, siempre que hablamos de justicia juvenil o de criminalidad juvenil, en general de criminalidad, tenemos que analizar tanto el poder difuso y el poder, digamos, el poder legal, ¿no? El poder institucional. Y yo siempre digo que si el primero no funciona, ¿cuál es el difuso? El no formal, por así decirlo, es decir, la sociedad, la familia, las escuelas, los colegios, las universidades, los medios de comunicación, no generamos un control social sobre nuestros niños, niñas y adolescentes,
la probabilidad de que se generen conductas antisociales, no solamente delictivas, sino antisociales como un todo, es mucho mayor porque no existen factores de protección. Porque el control social formal, formalizado, esto es, policías, jueces, fiscales, cárceles, también podría estar en la mezcla y la educación, no va a funcionar porque estas solo se activan, salvo ciertas eh, dependencias del control social formal, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión Social o quizás el Ministerio de Educación, estas solo se activan cuando hay una irrupción a la norma jurídica que prohíbe hacer algo y que la castiga. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahora. Pueden irme interrumpiendo haciendo las preguntas, aunque no sé cuál es el formato aquí. Entonces, partiendo de esto, quisiera avanzar un poquito con la diapositiva, por favor. Este es un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Cada año, escala mundial, suceden unos 193.000 homicidios entre jóvenes de entre 15 a 29 años, lo que supone que el 40% del número total de homicidios se produce en ese rango de edad. Claro, jóvenes lo engloba aquí, digamos, esta organización, porque se entiende que uno es, digamos, uno deja la juventud, no la mayoría de edad, por favor, no confundir la mayoría de edad con la juventud a partir de los 30 años, ¿no verdad? Pero es una cifra realmente alarmante. Y también quisiera comentarles que América, en especial América Latina, es el continente donde más homicidios se producen a nivel mundial. En Latinoamérica mueren más personas, ¿no? Que incluso lugares que están en guerra. Si no me equivoco, me recuerdo que la cifra de muertos en enero era de 600 y pico. Hace unos días, creo que ya ayer daban la noticia, y aquí teníamos un muerto por hora, las 24 horas, es decir, casi alrededor de 24 muertos por hora producido por violencia, violencia criminal. Porque no se incluyó en esa cifra delitos como, por ejemplo, cometidos, pues, eh, digamos, los delitos relacionados a las muertes culposas, como un accidente de tránsito. Vamos a avanzar, por favor. Aquí tenemos una fuente de las Naciones Unidas y aquí podemos ver que cada 7 minutos en algún lugar del mundo un adolescente es asesinado en un acto violento. Sí, por eso le decía que hacía un análisis victimológico y un análisis criminológico. ¿Cierto? Esto en el año 2015 produjo la muerte de 82.000 adolescentes en todo el mundo, ¿no verdad? En personas entre 15 y 19 años, ¿no? La mayor cantidad de muertes en adolescentes es violencia colectiva. Y acá hay otro dato interesante. El 70% de los adolescentes, perdón, el de abajo, América Latina y el Caribe es la región donde se ha registrado el aumento de las tasas de homicidio entre adolescentes de 10 a 19 años. Estamos escuchando bien. Homicidios, la clasificación internacional siempre de homicidios no es como la nuestra, ¿no? Que clasifica asesinatos, homicidio culposo, femicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de homicidio, hablamos del 10%, es decir, suponiendo, tomando la cifra de 82.000, estamos hablando de más o menos 8.000 y pico, 10.000. En el año 2007 murieron a causa de asesinatos entre adolescentes. Es decir, es un problema grave el que tenemos y el que se está produciendo en nuestro país,
cuando nosotros vemos en nuestras redadas o cuando se hace la estadística criminal, vemos que muchas veces se agarra una banda, por ejemplo, que se dedica a la extorsión y están implicados menores infractores. En lo personal, en mi ejercicio profesional, recuerdo en el año 2022 tuvimos que llevaron un juicio por secuestro extorsivo donde se agarraron a las personas y resulta que el menor de edad era el más peligroso de los 5 que estaban involucrados. Y fíjense ustedes, nosotros, esto lo digo con total tranquilidad, nosotros que fuimos amenazados mientras estábamos en audiencia, lo que más se nos pedía era que dejemos libre al menor de edad, porque para las bandas criminales era valioso, era muy valioso y de hecho se lo apresó, se le dictó una medida socioeducativa y se logró escapar 2 veces. Sí, el problema de la criminalidad en adolescentes es bastante grave en el Ecuador y lo digo por experiencia personal y lo dicen las estadísticas. Sigamos, por favor. Ahora vamos a entender, vamos a tratar de entender en base al estudio de varias teorías criminológicas por qué se producen los factores de riesgo que hacen que nuestros adolescentes eh, comet- sean proclives o busquen convertirse en criminales desde muy jóvenes hasta que se conviertan en criminales profesionales en adultos. Pero antes quisiera leer un poco, voy leyendo un poquito y vamos viendo. Primero hay que entender que el impacto social y las implicaciones en el tema de la criminalidad adolescente tiene que ver con 3 sistemas, con 3 cosas, perdón. La cohesión comunitaria, los sistemas de justicia y los recursos públicos. Agnew, en 1992, dijo, el comportamiento delictivo juvenil no es un evento aislado, sino una manifestación de tensiones sociales, interacciones negativas y respuestas emocionales mal gestionadas. Asimismo, Erickson dijo que en un periodo de exploración y crisis donde las influencias externas juegan un papel determinante, eh, se va configurando la identidad del individuo y dependiendo de estos 3 factores que les hablé antes, mientras no están bien desarrollados, el individuo, para no usarlo, para no etiquetar en este momento, se convierte en una persona vulnerable y, y esa vulnerabilidad eh, puede producir que haya una inclinación a cometer actos delictivos. Asimismo, Merton, en su famosa teoría de la anomia, en donde estudió, digamos, este vacío que se produce entre las expectativas que se le da a un individuo y los medios para conseguirla, nos dice que, por ejemplo, los adolescentes pueden cometer crímenes relacionados a que no existen medios legítimos para lograr sus objetivos. Sí, quieren salir de la pobreza, pero no existen medios legítimos. Ojo, no confundirlos con medios legales. Medios legítimos, es decir, que haya realmente una oportunidad para que ellos puedan encontrar una forma de desarrollarse física, mental, espiritual, económica, socialmente, y por lo tanto suelen buscar medidas alternativas que ya vamos a explorar un poquito más adelante, como la delincuencia, para obtener las metas que son valoradas por la sociedad. ¿Cuáles son las metas que son valoradas por la sociedad? Usualmente el reconocimiento,
digamos, el tener éxito económico, el poder acceder sin problema a ciertos estratos, el reconocimiento dentro de un grupo social, una jerarquía, etcétera, etcétera. Asimismo, Sutherland dice que las interacciones con grupos que promueven normas delictivas constituyen un factor determinante en la adopción de estas conductas. Aquí me gusta un poco hablar de Sutherland, porque Sutherland, ustedes sabrán, pues fue el famoso creador del delito de cuello blanco. Entonces, solemos creer, ¿no? Solemos creer que la delincuencia solo está relacionada a ciertos etiquetamientos que damos, ¿no? ¿Verdad? A través de lo que vemos en la televisión. Es decir, que cierto tipo de adolescentes son los que son infractores. Pero aquí yo hago una, un ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos del control social difuso hace un rato. ¿Qué hace un padre de familia cuando su hijo se queda de año? Por lo general. Por lo general, supongamos que es un colegio privado y el padre de familia invirtió en que su hijo se eduque y le ha costado una buena cantidad de dinero. ¿Qué hace? ¿O qué respuesta suele dar a veces el colegio? No sé si pasa, pero en mi época pasaba. ¿Qué ocurría? El muchacho se quedaba de año, tenía que repetir el año. ¿Y qué negociaban el padre de familia junto con la institución? Bueno, le decía, no puedes seguir aquí, te damos el pase de año y deja que se inscriba en otro colegio. Es decir, la única actividad que representaba una responsabilidad y que podría generar una inhibición en su conducta era distorsionada por aquellos que debían de darle, digamos, una guía. ¿Sí? Cómo estos controles sociales difusos no funcionaron allí. Entonces, cuando el menor ve que las reglas pueden ser saltadas, vamos a ver más adelante, comienza a escalar hasta que, digamos, entra ya en el terreno del derecho penal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la, la criminalidad en adolescentes no es solamente relacionada a menores que están en los EDOs, que es lo que nos presenta la televisión, que extorsiona, que roba, que secuestra. También se ve mucho en las escuelas privadas de dinero que existen, ¿no verdad? Por ejemplo, problemas de acoso graves, sobre todo de bullying por medio de Internet. La gente crea cuentas falsas, los muchachos se crean cuentas falsas y le pueden destruir la vida a cualquier persona, a cualquiera de sus, digamos, de sus compañeros. Yo lo he tenido en la práctica profesional en donde menores de edad, incluso que son niños todavía considerados por la ley, crean, digamos, una cuenta y sin ningún temor comienzan a transferirse datos e información de una compañera en donde realmente le causan un daño. Y no hablar del bullying físico que se ve mucho, tanto dentro de las instituciones educativas como en los lugares donde los menores de edad comparten, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, este es un tema multiacadémico, es decir, eh, digamos, podríamos decir que es un tema que tenemos que analizar, que es, digamos, multidimensional, esa es la palabra, ¿no? Multidimensional, y por eso la criminología, como esta ciencia, ¿no? Puede ayudarnos a entender eh, cuáles son los factores, qué es lo que conduce a una persona a cometer delitos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o seguimos. Sí, recordarles a los asistentes que pueden levantar la mano si desean hacer alguna pregunta y les ayudamos activando el micrófono. Muy bien, continuamos. Ahora bien, hay hay muchas personas que se han dedicado a al estudio del, de la criminalidad y a mí me gusta este autor, Albert Bandura. Yo les recomendaría que entren a YouTube
y si pueden, busquen, eh, es más, si podemos y tenemos tiempo, buscar en YouTube la teoría del muñeco bobo, ¿no? La teoría del muñeco bobo. Y ustedes verán en ese video cómo Bandura pone estos muñequitos que son inflables, que son para pegarles que son para pegarles, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay un adulto que le enseña a los muchachos, utilizas varios objetos para golpear este punching ball, ¿no? ¿Verdad? Y después se meten a los niños para ver cómo reaccionan, ¿no? ¿Verdad? Y se ve claramente cómo estos menores imitan lo que hacen los adultos. Imitan lo que hacen los adultos con una cuestión que me llamó mucho la atención cuando yo vi esta teoría por primera vez, que algunos menores incluso buscaban métodos más crueles para golpear al muñeco. Mientras que el grupo de menores que no habían entrado no actuaban de la misma forma. Otro ejemplo que ustedes pueden buscar en YouTube es el comercial que se llama Niños ven, niños hacen, y podemos, si quieren tener, digamos, como algo adicional para ir entendiendo estas teorías que les voy a explicar ahora. Entonces vamos a empezar con algo que yo llamo condicionante recíproco. Condicionante recíproco. ¿Ok? ¿Qué significa básicamente esto? Nosotros como miembros de una sociedad que interactuamos, aportamos a ellos y ellos aportan a nosotros. Repito, nosotros como miembros que interactuamos en una sociedad, aportamos a ellos y ellos nos aportan a nosotros. Ahora bien, ¿cómo influye en nuestra forma de actuar esta interacción, este sistema de interacciones que tenemos entre ellos, que es la sociedad, ¿no? En diferentes micros establecimientos sociales, microactividades sociales porque se interactúa con ellos diferente en la iglesia, que en la escuela, que en el lugar de trabajo, que en la calle en general, pero siempre estamos en esta constante entre lo que yo aporto y lo que los demás aportan sobre mí. Entonces esto se llama condicionante recíproca porque siempre nosotros nos vamos a ver influenciados eh, con una condición a actuar dependiendo del lugar y las personas con las que estemos rodeadas, obviamente estableciendo los límites de inhibidores morales que tengamos cada uno. Esto no significa que si todo el mundo se pasa la roja, nosotros no vamos a pasar, pero hay una actividad allí que condiciona nuestra forma de actuar frente a los demás. Por ejemplo, no nos pasamos la roja, pero esperamos ya 1, 2, 3, 4 y hasta 10 segundos porque hay una gran probabilidad que un motociclista que no respeta o muchas personas que no respetan las señales de tránsito se pasen la roja, incluso segundos después de que ésta se pone. Entonces, eso es lo que se llama condicionante recíproca. Es decir, me obliga a mí a tener más cuidado de lo normal en este caso, por una condición. ¿Cuál es la condición? Que hay muchas personas que no respetan las señales de tránsito y eso me podría a mí ocasionar un problema que es difícil digamos, de resolver. Esto funciona como condicionante recíproco. Un ejemplo muy entendible de esto es cuando nuestros políticos o cuando las personas dicen nuestras cárceles son las universidades del crimen. Y cuando a mí me dicen eso, y yo que he sido director de la penitenciaría y que fui representante nacional de los internos, que se le llamaban en aquella época a nivel nacional, se los puedo decir, es verdad. Hay mucha gente que entra
por un delito de tránsito y termina actuando de otra forma porque tiene que adaptarse a a esa nueva formación social y además termina adoptando ciertos patrones de conducta que se dan en ese lugar. Entonces, un ejemplo de eso también es cuando usted entra, por ejemplo, al rigor militar, que se actúa conforme a lo como demás actúan. ¿Sí? Ese es lo que yo llamo condicionante recíproca. ¿Y dónde está el mayor condicionante recíproco? En los procesos de crecimiento de un ser humano. Y hablo de estas tres etapas que son muy importantes: la socialización, la instrucción y la educación. Ojo, estoy hablando de tres procesos importantes: socialización, instrucción y educación. Nosotros solemos creer que todo se basa en la educación, cuando realmente el proceso más importante es la socialización y la instrucción. La socialización para aprender a vivir en comunidad y entender qué es lo apropiado y qué es no lo apropiado, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me va a traer consecuencias, qué es lo que no me va a traer consecuencias, y en general lo que me permite a mí tener una especie de inteligencia espiritual, ¿no? Entendiendo que soy una persona que me voy a conducir bajo patrones de la moral y la ética frente a los demás. Entonces, esta socialización empieza ¿en dónde? En la familia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En el parque. ¿Dónde? En la interacción con otras familias. ¿Dónde? Digamos, en el colegio, donde hay socialización y también hay instrucción y también hay educación. Pero si el proceso de socialización, por una condicionante recíproca, una condicionante anómica, genera conflictos, vamos a tener la probabilidad de que haya mayor cantidad de menores infractores. Entonces, a mí me gusta Albert Bandura porque él crea lo que se llama la teoría vicaria, ¿no? Niños ven, niños hacen, y hay un proceso que vamos a explicar qué ocurre. Entonces, básicamente, Bandura nos dice que como individuos adquirimos ciertos comportamientos a través de la observación. Fíjense, no, no aprendemos los comportamientos básicamente sobre la instrucción o la educación, sino los comportamientos se dan por la observación. Es decir, que la conducta de aquellos que tienen que ser modelos sobre nosotros es más aprendida cuando es observable que cuando es instruida. Entonces, como ya decíamos, esta observación se da con líderes comunitarios, figuras públicas o personajes mediáticos, así como lo que el menor acceda, por ejemplo, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación o cualquier otra forma de distracción que ellos tienen. Entonces, ahí hay un aprendizaje vicario. Vicario porque está relacionado a aquel a quien yo estoy observando, ¿verdad? Podemos continuar, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De esto. Hijo, si te haces ladrón, no robes 100 euros como yo, roba millones como las personas decentes, ¿no? ¿A qué se refiere aquí esto, no? Es decir, probablemente le está diciendo roba. eh, digamos, roba como un político, ¿no? Es decir, y a mí me llama mucho la atención cuando oigo esta frase, ¿no? Cuando a alguien lo nombran funcionario público y le dicen, tienes que aprovechar porque estas oportunidades no se dan siempre. No sé qué significa eso. No, no lo sé. ¿Qué significa? Se dan siempre porque la oportunidad en teoría es de servir, ¿no? No de aprovecharse, ¿no? Pero eso es algo muy cultural nuestro, ¿sí? Y ahí vemos un medio de comunicación como un criminal violento golpea y el niño lo repite con su muñeco que lo tiene al lado. Entonces ya vemos dónde se desatan estas
acciones. Entonces, ¿cómo es este proceso de aprendizaje? Tiene cuatro fases, básicamente. La atención, en las personas o el menor presta atención al modelo que considera relevante. Ojo, no a todos los modelos, sino al que considera relevante, atractivos o importantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros prendemos la televisión y hay estas narconovelas permanentemente, en donde Pablo Escobar, pues, es prácticamente un supervillano casi intocable y apenas el 5% de la novela eh, nos muestra cuál fue su real, digamos, final, pues al final del día esa es una actitud relevante, atractiva o importante, sobre todo en aquellos que, si se le suman otros factores, podrían causarles mayor interés. También de ahí viene este proceso, ¿no? Las personas codifican, ¿sí? Esto me parece relevante, esto me parece irrelevante, esto me parece atractivo y esto me parece importante. Lo almacenan en la memoria observada, ¿no? Luego que he atendido, que he retenido, viene la reproducción. O sea, comienzo a actuar, como vimos en el cuadrito en las imágenes anteriores, comenzamos a actuar de la forma en que vimos, incluso si no lo hemos practicado previamente. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes quieren entender un niño que patea una pelota porque ve a los adultos patear una pelota, ¿no? Usted es natural o quizás, digamos, bueno, para hacer este ejemplo, para no alargarme. Y de ahí te tiene la motivación. ¿Qué es la motivación? La disposición de aprender, actuar y generar expectativas con relación a esto que considere relevante, atractivo o importante. Entonces, las expectativas son tener resultados positivo, es decir, me le voy a robar $5 a mi mamá para irme a hacer esto y no se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces comienza usted a reproducir la conducta que considera importante, ¿verdad? Entonces, si la atención es sobre cosas antisociales, probablemente el menor reproduzca y tenga incluso una motivación porque ha generado una expectativa positiva con relación a aquello que han visto. Avancemos, por favor. Entonces, este aprendizaje por observación pues tiene tres procesos, ¿no? El cognitivo, el individuo no solo observa pasivamente, sino que interpreta, filtra y evalúa la afirmación que ve. La autoeficacia es la propia creencia de poder eh, realizar la acción y eso influye en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestro comportamiento y en el comportamiento del menor. Y los refuerzos y castigos, tanto negativas, influyen en la probabilidad de que en un futuro se repiten. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien queda impune, ojo, no de un delito, ¿recuerdan el ejemplo que di de aquel que eh, lo hacen pasar de años sin merecerlo, ¿no? ¿Verdad? Aquel que queda impune entiende que el sistema ya está diseñado para poder cometer actos que no se deben y que las voy a poder repetir. Es decir, probablemente en el nuevo colegio, si es que no tuvo un refuerzo negativo sobre eso, un refuerzo que le haga inhibir esa conducta, es probable que lo repita en el futuro. Y aquí viene algo que es muy interesante en los menores de edad, ¿no? ¿Verdad? En esta, podemos avanzar a la otra. Aquí podemos ver unos ejemplos, ¿no? La atención, la retención, o sea, el aprendiz primero focaliza, en la retención, pues almacena y la reproducción motora repite, ¿no? Y aquí no vemos, pues, el tema penal, pero también es un claro ejemplo de cómo el niño genera emociones, motivaciones y reproduce ciertas conductas, ¿no? ¿Verdad? Avancemos.
Y aquí viene algo muy, pero muy importante. Yo escribí un artículo que lo pueden encontrar en internet, lo escribí para la revista de la Universidad Católica, fue parte de una investigación semilla que se llamaba La ética y la moral como mecanismos positivos inhibidores de la conducta delictiva. Ahora, ¿por qué lo digo? La conducta delictiva primero ofende a la moral. Por eso, primero ofende a la moral. Por lo tanto, lo que impida que yo haga una conducta delictiva a nivel interno será el refuerzo moral que me impida realizar esa conducta antisocial. ¿Y eso se desarrolla en qué etapa? Insisto, en la etapa de socialización desde pequeños, en la etapa de la adolescencia, la etapa de instrucción y en la parte de la educación. Cuando eso no funciona, se produce algo que se llama mecanismos cognitivos de desplazamiento moral. Repito, mecanismos cognitivos de desplazamiento moral. ¿Qué significan los mecanismos cognitivos de desplazamiento moral? Pues básicamente eh, la moral actúa, yo tengo la intención, quien es penalista me va a entender muy claramente, tengo la intención de ejecutar un acto y la moral viene a ser como una muralla que impide o que me inhibe que yo cometa ese acto, ¿cierto? Pero los seres humanos hemos ido desarrollando, es decir, es probable que un adolescente le haya pasado todo lo que hemos hablado, que está en una condicionante recíproca, pero tiene bases morales fuertes. Por lo tanto, no todo aquel que es pobre, no todo aquel que está rodeado de malas influencias comete delitos, pero vamos desarrollando, o puede haber inhibidores morales, pero vamos desarrollando sistemas para desplazar este muro de contención y poder justificar de una u otra manera por qué la gente delinque. Entonces tenemos el primero, que se llama justificación moral, básicamente. Es una conducta que lo que hace es aceptable las conductas delictivas como un bien mayor o un bien necesario. Darle un ejemplo con un menor de edad. Un adolescente puede justificar el robo de alimentos argumentando que lo hace para alimentar a su familia. ¿Sí? O el robo de algo porque esa persona tiene más. Es decir, hay una justificación moral, ¿no? El segundo es un lenguaje eufemístico, ¿no verdad? ¿Qué consiste esto? En utilizar términos y frases que minimizan la gravedad del acto. Un ejemplo sería decirle al robo he tomado prestado o en una pelea decir le he dado una lección, ¿no? Se lo merecía, le he dado una lección, ¿sí? Esto es muy común en los menores de edad particularmente. El otro es la comparación ventajosa, ¿no? La comparación ventajosa son acciones que no que al compararlas no las consideran más graves. Por ejemplo, un joven que comete vandalismo podría pensar que su acto no es tan malo como el robo o el asalto violento. Y esto, saben que esto yo lo vi cuando fui director de la penitenciaría. Recuerdo mucho cuando un preso me dijo, mira, delincuentes son aquellos que roban, violan, asaltan, matan, no nosotros que nos dedicamos a generar en una empresa, y me hablaba esto un narcotraficante, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de comparación ventajosa, ¿no? En el caso de un menor, decir, hay actos que son más graves, los míos no son tan graves, entonces tiendo a minimizar esto. Y cuando usted habla con un menor de edad, cuando usted lo increpa por alguna cosa, suelen digamos, usar alguno de estos mecanismos de desplazamiento moral, ¿no? El otro es la difuminación, ¿no? De la responsabilidad. Está mal escrito ahí, perdóneme, la difuminación, es decir, tratan de diluirlo
con el grupo, ¿no? Es decir, para quitarse el peso individual y hacer el peso grupal. Es decir, yo no soy tan culpable porque todos lo hicimos y cada uno, eh, digamos, fuimos parte, ¿no? No lo estaba haciendo yo solo, todo el mundo lo hace. Pueden escuchar eso muy común en los adolescentes, ¿no? Hay también otro desplazamiento de la responsabilidad, es decir, un adolescente puede justificar su comportamiento diciendo que actuó de cierta manera porque un amigo lo obligó o porque el sistema no le dejó otra opción, ¿sí? También hay una minimización o ignorancia de las consecuencias. Aquí podemos, por dar un ejemplo, un joven puede pensar que su acto no fue tan grave porque nadie resultó herido. Es decir, se puso a disparar, jugar con un arma, como vemos a menores de edad en las redes sociales. Resulta que alguien muere por el uso del arma, ¿no? Pero nadie muere y dicen, bueno, esto no es tan grave porque nadie resultó herido. O un adolescente que se roba el carro de su padre en estado de ebriedad, en consumo, llega bien a su casa y entonces lo que hace es minimizar las consecuencias de sus actos. Uno que para mí es más grave es la deshumanización de la víctima, es decir, se ve a la víctima como alguien que digamos, no era es lo que llamamos usualmente cosificación y se ve mucho en la agresión intrafamiliar, en la agresión de género, ¿no? Es decir, usted pues no está insultando a un ser humano, sino a un animal, un tarado, una bruta, un bruto, etcétera, ¿no? Es decir, usted deshumaniza para poder desinhibirse y actuar de cierta forma, y esto lo vemos muy común en lastimosamente nuestros menores, eh, que han deshumanizado a sus víctimas cuando forman parte de un GDO. ¿Por qué? Porque dentro de esa cultura criminal se le enseña que los únicos que son importantes son los que son miembros de su grupo. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Verdad? Y por último, hay una transferencia de la responsabilidad del acto. Si se culpa a la víctima del acto, es decir, él se lo buscó, lo merecía. Hay un comportamiento previo que trata de explicar esto. Eh, Ahora pasamos a otra teoría, ¿no? Doctor, disculpe, me parece que se le apagó el micrófono. No, sí, le repito, alguien me preguntó qué era una condicionante recíproca, lo vuelvo a decir. Una condicionante recíproca es algo externo que me provoca o que hace que yo me adopte una conducta específica. Podríamos hablar, para dar un ejemplo claro, usted no se va a comportar igual en un convento que en una cárcel. Ahí hay una condicionante recíproca. Yo siempre decía, y lo decía en forma de broma, es más fácil que un preso se rehabilite en un convento o en un convento que en una cárcel. Porque las condicionantes, o sea, la interacción social, la forma, el hecho, el sistema de interacción en una cárcel me condiciona a actuar de una forma distinta a la que hiciera, por ejemplo, en un convento, ¿no? Ese es un ejemplo. No sé si ahí le aclaré el tema de la condicionante recíproca. ¿Sí? Eh, Igual pueden seguir preguntando, ¿no? Eh, bueno, ahora pasamos a otra teoría, ¿no? La teoría de Edwin Sutherland. Él nos habla, dice la teoría de la asociación diferencial. Ok, yo soy así, me veo de esta forma. Nuevamente la condicionante. Yo prefiero ser Latin King, yo prefiero ser chonero, yo prefiero ser nieta, yo prefiero ser Chone Killer. Y comienzo a pegarme a esa conducta, ¿no verdad? A un grupo, a ser parte de un grupo y este grupo
hace que yo, digamos, me diferencie por tener estos comportamientos delictivos, ¿no? Esto es muy común, era muy común en los años 90 con la proliferación de las pandillas, que después se convirtieron en, en GDOs, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes pueden ver, entonces hay una asociación diferencial, ¿sí? Yo me separo de lo que es la sociedad para pertenecer a un grupo. Y esto es muy común en los seres humanos. Los seres humanos pertenecemos a un grupo y actuamos, tenemos una asociación diferencial con respecto a nuestras actividades, ¿no? Nosotros nos comportamos distinto o yo puedo tener mayor formalidad, por ejemplo, si mañana me conecto a una audiencia por Zoom, una audiencia jurídica, ¿no verdad? Que es lo que estoy haciendo ahora. Sí, hay una asociación diferencial porque soy abogado, aparte de entender sobre estos temas, ¿no verdad? Si me gusta el fútbol, por ejemplo, suelo tener una gran intensidad de interacciones con aquellos que les gusta el fútbol. Lo mismo ocurre en la parte delictiva. Usted comienza a desarrollar los valores del grupo delictivo al que usted desea pertenecer. Y esto no solamente porque desea, sino también porque lo forma, ¿ya? Si usted, algún adolescente mañana dice, no nos vemos igual a esta gente y forma un grupo, ¿no? que tiene, que tiene actividad, que tiene formas de interactuar violentas, agresivas, antisociales, incluso delictivas. Esto se ve y es muy frecuente, ya para ser un poquito más cercano, en las instituciones educativas. Ustedes verán que los adolescentes suelen rodearse o diferenciarse de otros alumnos dependiendo de sus inclinaciones, ¿no? De sus gustos. Entonces, verá un grupo de estudiantes que les gusta estudiar a los que entonces el buen estudiante se une al buen estudiante o a aquellos que son parecidos a él. Y el que es, digamos, el que le gusta la violencia y comienza a actuar de esta forma, también los ve incluso hasta con cómo se diferencian, cómo hace una asociación diferencial por gustos de música, ¿no? Entonces, en los grupos delictivos hay tres factores claves, ¿no? La intensidad de la interacción con ese grupo. Eh, Lo segundo es la duración de esta relación. Y lo tercero es la relevancia emocional. Y esta es la más importante, la relevancia emocional que ser miembro de ese grupo me produce. ¿Sí? Entonces, comenzamos a generar un estado de pertenencia de acuerdo a cómo nos vamos relacionando emocionalmente con ciertas interacciones antisociales. Y ocurre, y las víctimas más grandes de estos comportamientos delictivos, eh, o cuando comienzan estos comportamientos delictivos, cuando estoy en etapa de desarrollo, ¿no verdad? Eh, eh, y digamos, me voy agrupando haciendo un grupo, ¿no verdad? Eh, Porque hay una relevancia emocional y hay cierto factor de integración de esa relevancia emocional con una relación de un grupo, con un grupo delictivo, lo cual pues hace que me quede y comience a desociarme o a crear mi propio grupo social para tener estas interacciones que el resto no va a entender. Por darles un ejemplo de una conducta antisocial que no es delictiva, el consumo de drogas, por ejemplo. El drogadicto, el alcohólico, suele estar rodeado de drogadictos y alcohólicos, porque su forma de interactuar genera una asociación diferencial con aquel que no es drogadicto y alcohólico, ¿no? Hasta que ya, bueno, llegan grados grandes de drogadicción en donde ya pasan a otro plano, pero inicialmente el borrachín, por así decirlo,
se une con otro borrachín y con otros borrachines y genera una relevancia emocional dentro del grupo, ¿no? Esto lo podemos ver no solamente desde el ámbito delictivo, sino también en otros comportamientos. Podemos avanzar, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de las teorías de la anomia. No sé si habrán escuchado alguna vez este término. La anomia la descubre, y no lo puse aquí, pero pero me hubiera querido ponerlo, pero hubiera sido más larga esta charla. Emily Durkheim, él comienza a hacer en su libro El suicidio, él comienza a hacer un análisis en la sociedad industrial y se da cuenta que pese a que las personas que vivían en las grandes ciudades podían acceder a cierto éxito, digamos, a ciertos bienes de consumo, o, digamos, eran mejor pagadas, etcétera, etcétera, eh, pese a tener, digamos, mayor bienes de consumo, eh, este cambio brusco en su forma de vida hacía que la gente se suicide. Es decir, ¿por qué? Porque lo que estaba en su cabeza de lo que debía ser la vida le generaba a ellos un vacío. La anomia básicamente es un vacío de normas de referencia o de costumbres o cultura que las tuve pero las perdí o que ya no son aceptadas dentro del sistema social. Esto produce que de nuevamente esta condicionante recíproca sea menos influyente y lo que se produce es un hueco referencial que impide, ¿no? Que tengamos una referencia, para la redundancia, de lo que es bueno, de lo que es malo, eh, y permita o admita e incluso justifique ciertas conductas antisociales. Eh, Esto lo explicaba Merton en el suicidio, ¿no? Pero, perdón, a Durkheim. Pero Merton lo trae esta teoría de la anomia ya el siglo XX y él comienza a estudiar la sociedad, el American Dream, ¿no verdad? Eh, y comienza a darse cuenta que la gente comienza a delinquir porque este sueño americano, esta expectativa de vida que se le daba a un menor de edad desde muy pequeño, y esto lo vemos ahora, ¿no? La frase común de nuestros padres, al menos en mi época, era estudia para que seas alguien en la vida. La verdad, si usted le pregunta, a mí me acuerdo cuando daba clases en la universidad, le preguntaba cuál es su plan de vida, a una mujer o un hombre decía, bueno, estudiar una carrera, quizás hacer un masterado, y a los 30 casarme, tener hijos. Incluso tener hijos era una meta del American Dream, ¿no? Es decir, ya hay como quien dice un plan elaborado en nuestras vidas, ¿no? En donde a cierta edad, a ciertos momentos, tenemos que tener ciertas condiciones económicas o de éxito, o etcétera, que producen que haya una anomia en el comportamiento, ¿no? De las personas. Y este éxito, ¿no? Y reconocimiento que es altamente valorado cuando no se genera, se produce una tensión estructural. Y ojo con esto, porque cuando veamos el triángulo del conflicto de Galtung, vamos a entender que la violencia directa, es decir, aquella que vemos en la calle todos los días, es realmente la punta del iceberg, ¿no? De algo que es más profundo, que la violencia estructural, la violencia cultural, la híbrida, la simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les hago una pregunta. ¿Desde cuándo comenzamos a discutir si los menores de edad deben irse a la cárcel como adultos? Recuerdan que fue una pregunta del debate, insisto, no estoy hablando de política, fue la primera pregunta del debate. Hablamos de seguridad y después se les preguntó, oigan, por cierto, ¿hay que meter a los menores de edad presos o hay que juzgarlos como adultos? Y ustedes podrán haber escuchado que la mayoría de estos candidatos eh, dijeron que sí. Es decir, ya existe una condicionante que nos pide que, como no podemos controlar, como no podemos
guiar a la mayoría de nuestros adolescentes que cometen delitos, pues hacemos lo que hemos hecho desde que creamos la sociedad, desde que creamos la sociedad agrícola, ¿no? Castigar y enviar a la cárcel, porque rehabilitación aquí no existe. Entonces, esto nos dice Merton que produce eh, 5 formas de actuar, ¿no? Cuando esta tensión entre el individuo y lo que espera el grupo o el grupo no se da, pues usted actúa, usted tiene digamos, una forma de actuar como, eh, digamos, que se llaman conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebeldía. Para los que nos interesa, pues básicamente la conformidad es aquello que aunque tenga metas culturales, los medios legítimos para alcanzarlas no son lo suficientes, y sigue insistiendo, y por más que insiste, por más que se da, su éxito siempre será limitado, ¿no? ¿Verdad? Hay otros que son ritualistas, es decir, las personas abandonan sus metas culturales, pero siguen adheridos a los medios legítimos, es decir, ya me da igual, aunque sepan que no lograrán el éxito, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien sigue trabajando de manera diligente a pesar de saber que nunca alcanzará ciertas metas económicas en la sociedad. Entonces, esta anomia entre las metas y los medios legítimos producen dos formas de comportamiento que a nosotros nos interesan. La primera es la innovación. Básicamente la innovación es, se aceptan las metas culturales, pero se rechazan los medios. Repito, se aceptan las metas culturales, es decir, tener una casa en San Borondón, tener 2 carros, tener a mis hijos en ciertos colegios, comprarme ciertos relojes, viajar, etcétera, etcétera, pero no se aceptan los medios. Esto es muy común en los delitos relacionados a la corrupción. ¿Sí? Y el menor aprende esto desde pequeño. Busco la meta, pero no. O sea, busco el éxito, pero no el medio legítimo. Entonces comienzo por optar por medios ilegales o no convencionales para alcanzar esto es básicamente delinquiendo, para poder alcanzar estas metas culturales que se me van generando como expectativa de vida desde que uno nace, ¿no? ¿Verdad? Y el otro es la rebeldía, ¿no? La rebeldía es cuando los individuos rechazan las metas y los medios establecidos, sustituyéndolos por nuevas metas y nuevos valores, es decir, y esto es muy simpático, ¿no? Parecería que quería lo mismo que antes, pero no estoy diciendo lo mismo que antes. Es decir, la rebeldía básicamente es decir, no me interesan tus metas. ¿Ya? No me interesa ser un profesional exitoso, no me interesa ser un hombre de bien, a mí me interesa hacer esto, ¿no? Y la forma en la que lo voy a hacer es esto, básicamente. Voy a ser un criminal y me voy a crear mis propias normas para actuar como criminal, ¿ok? Por eso es que usted dirá, usted ve, por ejemplo, que la palabra en los grupos criminales tiene mucho valor, porque obviamente no se puede firmar un contrato ni un pagaré sobre un hecho ilícito, ¿no? Entonces, comenzamos a crear esta forma de rebeldía y en general digamos, el delincuente es un rebelde de las normas sociales, de las normas jurídicas y del propio Estado, ¿no? Y ahí la rebeldía, si lo atamos al periodo de la adolescencia, como vamos a ver más adelante, se hace que cree movimientos contra culturas, por ejemplo, las pandillas, ¿no? ¿Verdad? Siga. La teoría de Travers Hirsch, la teoría del control social, ¿no? Básicamente, Travers Hirsch nos dice que la delincuencia, incluida la adolescencia, se produce cuando no existen lazos sociales que unan a los individuos como sociedades débiles o inexistentes. Yo creo que el Ecuador podría incluirse aquí. Eh, yo creo que nosotros no tenemos lazos sociales fuertes, incluso porque nuestras formas de expresarnos, ¿no? Eh,
Por dar un ejemplo, es de lo más bizarro que el clásico el astillero solamente puede ir, si juega en el Estadio Melec, solo la hinchada de Melec, o si juega en el Estadio Barcelona, solo puede ir, digamos, los hinchas de Barcelona. Eh, esto básicamente demuestra que pese a que son dos equipos del astillero, que incluso tengo parientes, hermanos, primos, tíos que son del otro equipo, el lazo social, el apego, no es tan fuerte como para no generar violencia en contra de alguien a quien estimo. Y también lo vemos mucho en la política. Hay familias que se pelean por política y hay sociedades que están polarizadas completamente por este tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? También ocurre en el mundo criminal. No hay suficientes lazos como para que esa sociedad no se comprometa eh, eh, con el bien común, ¿no? Entonces, él nos dice que el apego se refiere a las relaciones emocionales con figuras significativas, padres, maestros, amigos. Ahora imagínense ustedes, un menor de edad, que su padre está preso, su madre es ausente, sus maestros los tratan mal, o si no, no va a la escuela, como 200.000 estudiantes que no van a la escuela, y sus amigos, pues, lo discriminan. Eh, ¿Es la posibilidad de que se convierta en un delincuente? Sí, por falta de apego. Tampoco hay, por supuesto, compromiso en actividades prosociales, ¿no? Eh, eh, Tampoco hay participación en estructuras prosociales, por ejemplo. Y aquí yo oigo mucho a la gente que decir eh, eh, que para que se disminuya la delincuencia hay que crear talleres de costura, hay que crear arte, hay que mandar a los chicos a jugar fútbol, etcétera, ¿no? Está bien, todo esto es bueno como parte de un apego, pero si no hay en esa participación una creencia, ¿no? Por ejemplo, en las artes marciales usted ve eso. No, en las artes marciales hay un estricto apego a ciertos tipos de creencias que no se ven en otros deportes. Entonces, eh, está bien este tipo de actividades para los menores, pero si no va acompañado, por ejemplo, de clases de moral, de cultura de paz, de ética, eh, no hay un lazo que me una con el grupo. Entonces, al no haber un lazo que me una con el grupo, lo que hago pues es participar en actividades delictivas, ¿verdad? Eh, Hasta aquí bien, ¿alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Sí, ¿Seguimos? doctor, no tenemos preguntas al momento. Perfecto, seguimos entonces. ¿Podemos pasar a la teoría de la etiquetación, por favor? Esta a mí me encanta, ¿no? Eh, Al menor se lo etiqueta desde muy pequeño cuando comete algún acto de transgresión inicial. Es decir, te escucha desde muy pequeño, este es un salvaje, este niño es un salvaje. O usted incluso escucha a los padres maltratarlos, ya etiquetarlos, decirle, eh, eres un salvaje, eres un malcriado, tú no sabes hacer las cosas. eh, Esto ocurre después ya en otros aspectos fuera de la familia, eh, donde ya usted lo etiquetan en una forma de actuar. Si tú eres violento, irrespetuoso, etcétera, 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 eh, y ya lo etiquetan a usted como un delincuente juvenil. Entonces esa es la desviación primaria. Ese es un delincuente juvenil, ese está perdido y apenas tiene 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la desviación secundaria? Que el individuo acepta esta etiqueta asignada y comienza a generar expectativas negativas de él y comienza a crear conductas delictivas. Esta es la que más me gusta a mí para poder entender al menor adolescente infractor. Porque la etiqueta
es muy común en nuestras sociedades latinas, muy, muy común. Lastimosamente, esa, eso ocurre en nuestras sociedades latinoamericanas, donde a usted lo etiquetan y prácticamente lo convierten en un delincuente desde que es muy pequeño, ¿no? Ese niño es terremoto, es llorón, no sirve para nada. Yo una vez escuché a un padre decirle a la hija que eh, le reclamaba fúricamente porque pues, tenía un problema de gordura, ¿no? Eh, entonces tenía comportamiento y definitivamente cuando creció aceptó esa condición que ya etiquetada la tenía en su cabeza, ¿no? Entonces esto ocurre muy bien mucho en, en los menores que después se desvían y adaptan su comportamiento a la etiqueta que ya tienen, ¿no? Sigamos. Bueno, la teoría de la subcultura delictiva. Ahora, esto lo pueden encontrar lo que hablábamos antes. Fue desarrollado por Howard Becker, ¿no? Es reciente. La etiqueta, la teoría de etiquetación es reciente y lo pueden ver en su libro Studies in the Social Deviances. En español significa Estudios de Sociología de la Desviación. Eh, Se ha trabajado mucho en esto, sobre todo ya entrando incluso en el siglo XXI, y podrán ustedes poder ir indicando, eh, ustedes podrán ir, digamos, entendiendo por qué es sumamente importante, ¿no? El mismo hecho de haber discutido que a los menores debemos meterlos presos y que es una discusión, es una etiquetación, ¿no? Es decir, eh, eh, son importantes de ir entendiendo, ¿no? Tenemos otro estudio, ¿no? Del sociólogo también Albert Cohen. Y esto sí es de estas últimas dos teorías, además de la levadura que hablé al inicio, eh, ya se refiere a adolescentes, ¿no? Eh, Él escribió una obra que se llama Delinquent Boys, The Culture of Gangs, en 1955, que traducido al español significa la cultura de las gangas o la cultura de las pandillas de los niños delincuentes, ¿no? Entonces él explica cómo los adolescentes en contexto de marginación, nuevamente volvemos a hablar de esta palabra, desarrollan una subcultura de valores. ¿Sí? ¿Qué significa una subcultura de valores? Hay cosas que entienden que la sociedad acepta y ellos desarrollan paralelamente una subcultura, ¿sí? Algo paralelo, ¿no? Alternativos que legitiman su actuar delictivo, ¿no? Como una forma de obtener estatus, pertenencia. Sostiene Cohen que estos jóvenes experimentan pues, una frustración derivada de su incapacidad de alcanzar ciertas metas y que esta frustración de rechazar estas normas dominantes crean pues valores alternativos, ¿no? Por lo tanto, es justificable robar. ¿Podemos avanzar? ¿Volvimos a la atención general? No. Como el robo, el reconocimiento. Sí, pongámonos atrás, por favor. Robar no es malo. Pertenecer a un grupo criminal no es malo. Consumir drogas no es malo. En general, eso, ¿no? Eh, las pandillas, los TKL son un claro ejemplo, ya que el adolescente, escúchenme, crea una identidad, pertenencia y entorno, una aceptación al entorno. Por eso los pandilleros usan ciertas tatuajes, ciertas expresiones con las manos, ciertas formas de hablar. Recuerdan ustedes que se hizo famoso la canción Rulay, ¿no? Porque crean incluso su propia música, eh, sus propios símbolos, y no solamente se ve en los adolescentes, se ve, por ejemplo, en los narcocorridos, ya en los adultos, ¿no? Se crea toda una cultura paralela para demostrar que ser delincuente, criminal, está bien desde muy pequeño.
Entonces, por eso se llaman subculturas, ¿no? Eh, Aquí tenemos la de la atención general, que ya habíamos hablado de Robert, de Agnew, ¿no? Pérdida de estímulos positivos, presencia de estímulos negativos, volvemos a lo que son factores de protección y factores de riesgo, etcétera, ¿no? Robert Agni amplía, y esta es una mejor todavía, porque la propuesta de ella, la teoría de la atención general, es de 1992, no es tan antigua, pero fíjense, ¿no? Cómo desde Durkheim hasta la fecha se van creando estas teorías sociológicas que explican un poco la delincuencia, ¿no? Lo mismo, incapacidad para alcanzar la meta, la pérdida de estímulos positivos, y la tercera es la fuente, la presencia de estímulos negativos. Volvemos, y aquí sí quiero importante explicar. El, el factor de riesgo es cuando nos falta educación, cuando nos falta cariño, cuando nos falta amor, cuando nos falta, digamos, formas de tratar de desarrollarnos pese a que tengamos una discapacidad, corrupción en el Estado, falta de atención social, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los factores de protección que no existen. Los, pero si a esto le sumamos los estímulos negativos, por ejemplo, que encima que la sociedad pues no me atiende, mi padre me maltrata, o es drogadicto, o hay un abuso psicológico, o hay bullying en la escuela, eso hace que yo me una a una banda para tratar de protegerme de lo malo que es hasta afuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es el apoyo que aparentemente encuentra el menor para poder hacer, digamos, hacer posible su existencia pese a todas las dificultades que tienen. Podemos continuar, por favor. Aquí vamos a hablar de la teoría biosocial y la teoría de neutralización, ¿no? Pues básicamente la biosocial nos habla de que hay factores biológicos y sociales que integran la criminalidad. Bueno, para darles un ejemplo, si quieren entender un poquito más de esto, podrían ustedes revisar a Adrián Raine, que en el 2013 escribió La anatomía de la violencia, en donde se explican los factores genéticos, neuroquímicos y cerebrales que predisponen a un individuo a comportamientos impulsivos o agresivos, ¿no? Eh, esto ya no creo que lo vamos a alcanzar a ver, pero por ejemplo aquí podemos incluir la desnutrición crónica. ¿Cuál es uno de los efectos más importantes de digamos, de la desnutrición crónica? La incapacidad de poder hacer evaluaciones morales complejas, ¿no? Entonces, si usted le suma esa predisposición, eh, ese falta de desarrollo de la parte inhibidora de la conducta que me permite entender qué está bien y qué está mal, si lo suma pues, a un factor social agresivo, usted tendrá, digamos, una respuesta agresiva. Y en nuestro país, donde la desnutrición crónica, no hablo de crónica infantil, sino crónica, porque hay desnutrición que empieza desde muy pequeña y avanza hasta arriba, eh, produce que, sumado a ciertas condiciones, hace que la gente actúe de forma violenta. También podríamos hablar, por ejemplo, de un niño diabético con algún trastorno de la personalidad que no es atendido y que, sumado a ciertos contextos sociales, hacen que cometan delitos, ¿no? Ustedes podrían verlo. Esa es la teoría biosocial. Pues en la teoría de la neutralización, eh, la teoría de la neutralización, este, básicamente sostiene que los adolescentes que cometen actos delictivos no rechazan completamente las normas sociales y sí entiende que hay normas sociales, sino que utilizan estrategias psicológicas para temporalmente justificar su comportamiento, ¿no? Eh, la primera de estas técnicas dice que son cinco. La primera es la negación de la responsabilidad.
donde el joven se percibe a sí mismo como víctima de las circunstancias o de factores externos. Yo tengo que robar porque todo el mundo lo hace. Es decir, y eso te lo veo mucho en la delincuencia común. Pues, a mí me tratan como delincuente cuando este juez o este policía o los policías, todos son unos delincuentes. Todo el mundo es delincuente, usted es la víctima, por eso delinque. O la negación del daño, ¿no? Es decir, yo la verdad no entiendo por qué tanto problema, si eso lo único que hice fue pegarle y robarme el celular. No entiendo por qué esa reacción de quererme meter preso, ¿no? La tercera es la negación de la víctima, ¿no? Es decir, esto se ve mucho en adolescentes que golpean a mujeres o en adultos, ¿no? Sí, yo tenía, pues que tenía que defenderme, pues. Eh, digamos, eh, ella me puso los cachos, por eso le pegué. Un ejemplo muy común, ¿no? ¿Verdad? De este mecanismo, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos, eh, podemos bajar un poquito si es tan amable. Eh, Y finalmente tenemos la cuarta, que es condenar a los condenadores, es decir, a quienes deslegitimo la norma, ¿no? Son hipócritas. Esto se oye mucho, ¿no? Cuando usted oye a alguien dice, Este que va a la iglesia, que se cree mejor que yo, o este que porque ya estudia". Yo me acuerdo que cuando hice mis prácticas en la fiscalía me veía mucho que había muchos problemas de riña porque la gente se peleaba porque el uno tenía un televisor más grande que el otro. Es decir, porque el que tenía el más pequeño había golpeado el que tenía el otro más grande porque de una u otra manera pues decía, este se cree mejor que yo porque tiene más que yo. Y esto se ve mucho. Si nosotros hiciéramos realmente un análisis de la delincuencia juvenil, se darían cuenta que tiene mucho que ver en la forma en que nuestros adolescentes justifican el cometer delitos. Es muy interesante esta teoría. Podemos avanzar. Y por último tenemos esta de aquí, ¿no? Pues esto es básicamente otra teoría de la subcultura criminal que yo creo que por el tiempo no vale la pena avanzar. Podemos avanzar un poquito para avancemos. Bueno, aquí les dejo un poco sobre la imputabilidad de capacidad de culpabilidad, que bueno, aquí muchos abogados lo conocen muy bien. Pero les dejo aquí, no sé si ustedes van a compartir esta información con los colegas, con los asistentes, pero aquí podemos ir viendo, sigamos un poquito de los elementos de capacidad real. Vemos, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y comprensión social. En una persona que no está bien alimentada y que ha vivido en un lugar hostil, esto es sumamente difícil. No se desarrolla la facultad para comprender el carácter ilícito y antisocial de ciertas conductas. Hay un chiste que dice, no es culpa mía, es de la sociedad. Pues, fíjense si esto está pasando con nuestros niños y nuestros adolescentes, sigamos. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí está pues una explicación de la concepción concreta, abstracta, que es la importante, sobre las consecuencias que puede haber y que se va desarrollando en la etapa de la adolescencia, ¿no? Sigamos. Eh, bueno, la falta de capacidad del niño y la capacidad del niño, básicamente, que se atenúa en nuestro derecho, digamos, no se atenúa, sino que no se pena nuestro derecho al menor, sino que se le impone una medida socioeducativa, ¿no? Podemos avanzar. Aquí está la menor de edad, pues eso lo pueden ir viendo, no voy a entrar porque ya están 8:31 y quisiera terminar con el último punto. Podemos avanzar también. Y aquí volvemos a la desnutrición. Esto yo sí quiero, así como yo he sido escrito sobre criminología para la paz y sobre la importancia de no crear un populismo penal, sobre la importancia de no crear un sistema punitivo que no tome en consideración los factores psíquicos, los factores sociales, los factores económicos. eh, yo
creo que esta parte, y voy a escribir un libro sobre esto, es cómo la desnutrición crónica afecta el crecimiento físico del niño y el joven y le impide su desarrollo cognitivo, particularmente el pensamiento abstracto, que es el pensamiento del deber ser, del ser, de la norma, ¿no? De lo que nos permite entender qué es un bien jurídico protegido, de comprender ideas y conceptos como qué es la ley, qué es la justicia, qué es, digamos, el derecho, qué es, digamos, las reglas. eh, eh, si esto, a más de las carencias nutricionales, vienen acompañado de las carencias sociales, digamos. Pues aquí podemos avanzar un poquito más atrás. Eh, este pensamiento abstracto también juega un papel crucial en el desarrollo de habilidades sociales. Señores, es que si nosotros no desarrollamos el pensamiento abstracto, nuestra primera... Ustedes se han visto a ese individuo que va en el carro ya tocando el pito, pese a que hay una cola de 2 kilómetros delante y que no hay nada que se pueda hacer. Pues eso es muchas veces el desarrollo de la manifestación de de una actitud violenta, eh, porque no hay habilidad social para poder contener esa frustración y de no poder hacer nada. Eh, entonces, limita nuestras capacidades para generar perspectivas, interpretar señales sutiles y regular nuestra conducta. Por eso es que en Latinoamérica es muy común, señores, que nuestros menores sean fáciles, fácilmente reclutables por, entre otras cosas, por este problema. Más todas las que les dije antes, ¿no? Y como les decía, al final del día la delincuencia es una falla estructural del sistema. Violencia estructural, violencia cultural igual a violencia directa. Si usted mañana quiere saber por qué un joven le roba o se convierte en sicario, tenemos que entender por qué se produce la violencia estructural y cuáles son sus efectos y por qué se produce la violencia cultural y cuáles son sus efectos. Yo creo que hasta aquí es suficiente mi intervención. Si tienen alguna pregunta o si desean, podemos avanzar un poquito. Ahí ustedes ven, pues veamos estas fotitos que son muy importantes, ¿no? Eh, Estos símbolos, señales, estos menores, es lo que hablábamos, las subculturas, el crearse una cultura, el pertenecer a una banda, al crearme nuevas reglas sociales, el encontrar un lugar donde voy a ser apreciado, eh, eh, en donde me pertenezco. Hay miembros de bandas que se pertenecen a su organización más que a ser ecuatoriano o a ser colombiano. ¿Sí? Son más de la FARC, ¿no? Que colombianos. Son más del cartel de Sinaloa que mexicanos. Eso es lo que nos lleva el reclutamiento de menores de edad porque se los enseña desde pequeños. Y entonces adoptan una cultura y esa cultura es parte suya y volvemos al condicionante recíproco. Y ya ellos no responden a nuestro condicionante recíproco, responden a las condicionantes recíprocas que su cultura les genera. Eh, Y ahí ustedes ven los tatuajes, ven ahora y entenderán por qué la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho a todos su atención. Sé sé que es un poco complicado porque estamos acostumbrados más a entendernos en derecho que en, que en criminología, pero yo les recomiendo porque mucho se habla de crear leyes, señores. Pero es que las leyes en nuestro país responden a lo emotivo y no a la estadística. Y la ley, el juicio, el derecho procesal es un sistema creado para que la justicia no responda del estómago, sino que responda a un proceso racional.
Por eso es que hay formas de presentar la prueba, hay formas de presentar el caso, hay formas de acusar, hay formas, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos crear leyes que respondan a nuestra parte emotiva, lo que vamos a tener es problemas graves porque no estamos investigando, no estamos desarrollando las leyes en base a la estadística, el conocimiento y la ciencia, en las cuales las universidades nos deben hartísimo, ¿ya? Nos deben hartísimo, sino que respondemos simplemente a lo que observamos y a lo que sentimos, porque a todos nos angustia al final del día ver que un menor de edad de 14 años ya tiene cuatro o cinco personas que han asesinado y que probablemente nosotros seamos el próximo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues eso se da porque no hay factores de protección adecuados. Aquí me pregunta, ¿podría referirse a si hay un acuerdo desde la criminología para hablar de los adolescentes sobre la imputabilidad penal? No hay un acuerdo. No. Criminológicamente no hay un acuerdo, dependiendo de la ideología del investigador, dependiendo de la ideología del, digamos, o de la política de turno, no podríamos decirse que no hay un acuerdo. Eh, un ejemplo de esto es la justicia transicional en Estados Unidos, eh, en donde en algunos estados pues se juzga al menor de edad como adulto y en otros no. Lo que sí debería hacerse si es que en algún momento se pretende, digamos, enjuiciar a un menor como adulto, es un informe criminológico que incluya trabajo social y psicológico para poder determinar si ese menor debe ser sometido a una justicia ordinaria y qué tipo de pena debería de tener. Yo siempre he dicho que si queremos resolver los problemas en las cárceles, sería bueno que desde el tribunal, mediante un informe criminológico, el juez diga, bueno, este señor se va a la roca,